¿Qué pasa si un candidato es amiguísimo de un narcotraficante y luego cuando es presidente de su comunidad autónoma le da millones de euros en contratos a su hermana? El hijo de la princesa a la cárcel. Decía yo que un príncipe, y luego me di cuenta que no era un príncipe, aunque lo puse al principio. Pero imagínese usted que alguien perteneciente de alguna manera a la familia real de cualquier país es encarcelado como cualquier ciudadano. Habla bien del país eso, ¿no? ¿Qué piensa usted si un presidente de un país, un candidato a la presidencia de un país, es condenado por 34 delitos y no solo no entra a la cárcel, sino que acaba de presidente? Es lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué pasa si un candidato es amiguísimo de un narcotraficante y luego cuando es presidente de su comunidad autónoma, en el caso de España, le da millones de euros en contratos a su hermana y luego quiere ser presidente y nadie lo puede detener y decir, oye, no es que tú eres un inmoral que no puedes ser presidente, como es el caso de Alberto Núñez Feijóo en España, el gran amigo de Marcial Dorado, el narcotraficante? Porque lo que ocurrió fue lo siguiente, y vamos a empezar como si fuera esto una revista de estas del corazón. Mette Marit. Mette Marit, Jessen Heavy, Lessem Heavy. No. Mette Marit, Jessen Heavy. Es una mujer noruega que llegó de la clase media alta, que en un momento de su vida llegó incluso a trabajar como camarera en una cafetería, que se relacionó con gente de, digamos, de dudosa catadura moral. En 1997 tuvo un hijo fuera del matrimonio, un chico llamado Marius Borg-Heavy, con un padre que en ese momento estaba en la cárcel por delitos relacionados con la droga. Pero esta mujer en 1999 conoció en un festival de música al príncipe heredero de Noruega, Haakon, este señor que, si todo sigue como está hasta hoy, va a ser el siguiente rey de Noruega. Alguna vez, por cierto, aquí comenté un discurso del rey de Noruega, del actual rey de Noruega, que a mí me gustó muchísimo porque el tío era más progresista que la mayoría de las personas que uno se conoce en la calle, hablando de que era ser noruego y que ser noruego había noruegos que amaban hombres, y había noruegos que amaban mujeres, y había noruegos que amaban a los dos, y había noruegos negros y blancos, y había noruegos de una y de otra forma de pensar el mundo, y todos eran noruegos, ¿no? Eso no te lo va a decir nadie de Vox, por ejemplo. Entonces, cuando tienes un rey que es más progresista que los ultraderechistas que tienes tú en casa, llama la atención. Les recomiendo ese discurso del rey de Noruega. Pero bueno, este Haakon de Noruega, que va a ser probablemente el rey, es el príncipe heredero, conoció a esta Mette Marit, se casó con ella en 2001 y tiene 2 hijos con ella, pero además adoptó como hijastro a Marius. Marius es este chiquillo que tiene un parecido verdaderamente espeluznante con el rey Jeffrey, ¿no? A mí me pareció muy alarmante el parecido. Pero bueno, este Marius no tiene derechos de sucesión, no tiene deberes públicos como miembro de la Casa Real. Los miembros de las Casas Reales suelen tener obligaciones públicas, y tampoco tiene títulos nobiliarios de ningún tipo. Es el hijastro del rey y del príncipe heredero y de la princesa heredera, pero nada más. ¿Ok? Este niño, que ya no es ningún niño, tiene 31 años ahora, a cambio, como no tiene ni títulos nobiliarios ni derechos de sucesión, desde 2017 a los 20 años empezó a tener problemas legales relacionados con violencia, uso de drogas e infracción de órdenes de alejamiento. Mujeres que decían, pues, fui yo con un juez, decían que no se me acerque este tipo, el juez daba la orden y él la infringía, y esto es un delito también. En 2024, los medios lo acusaron de abusar de su pasaporte diplomático, o sea, pese a no tener nada, como parte más o menos de la familia real, tiene pasaporte diplomático. Qué horrible es el agua. No tenía yo Coca-Cola hoy. Bueno. También en 2024 la policía lo llamó y lo interrogó sobre sus ingresos. ¿De qué estás viviendo si vives como príncipe? Se reveló que el príncipe heredero Haakon y Mette Marit pagaban sus facturas. Es decir, el tío ha trabajado por mero accidente un par de veces en su vida. Ese mismo año, 2024, fue arrestado varias veces
por acusaciones de violencia, por uso de drogas, por otra infracción de órdenes de alejamiento. En noviembre se le acusó de maltratar a personas con las que mantenía relaciones íntimas, a chicas, infringir otra orden de alejamiento y además conducir sin licencia. Una prueba de sangre que le hicieron cuando fue detenido indicó uso reciente de cocaína, éxtasis y cannabis. Los tres al mismo tiempo, porque cuando tienes dinero te da igual, ¿no? Finalmente, el 18 de agosto de 2025, los fiscales lo acusaron de 4 casos de violación y 34 delitos adicionales, para un total de 38, entre ellos violencia doméstica y maltrato en relaciones íntimas. A principios de 2026 se presentaron nuevas acusaciones que llevaron el número a 40. Poquito más que Donald Trump, que solo fue condenado por 34 delitos. Entre ellos, por cierto, uno de abusos sexuales. En febrero de 2026 comenzó el juicio de Marius, que ha permanecido bajo custodia durante todo el juicio. La fiscalía pidió 7 años y 7 meses de cárcel. El equipo de defensa argumentó que solo debía recibir 1 año y medio de prisión, reconoció algunos delitos menores. Y los medios acusaron a Mette Marit de avisarle a su hijo que iba a ser arrestado y de intentar influir sobre los testigos. Esto nunca se pudo probar. Según los medios, este caso sí es una de las investigaciones sobre violación más amplias de los últimos años. También se ha citado como un elemento que influye en la caída de la reputación de la familia real noruega y el debate sobre el futuro de la monarquía. Como usted sabe, las monarquías europeas están desprovistas de prácticamente la totalidad de su poder, de la enorme mayoría de su poder. Quizás el más poderoso es el rey de Inglaterra, pero después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, las monarquías europeas fundamentalmente quedaron como elementos decorativos y de unión nacional y de simbólica y bla, bla. Pero, por lo tanto, hay un debate sobre el futuro de las monarquías en toda Europa. El 15 de junio de 2026, es decir, hace 3 días, el Tribunal de Distrito de Oslo encontró a Heiby culpable de 34 de las 40 acusaciones, incluyendo 2 casos de violación, maltrato en relaciones íntimas, golpizas, posesión de drogas y suministro de drogas, más las infracciones a las órdenes de alejamiento, y lo sentenciaron a 4 años de cárcel, además de pagarle $61,000 a las mujeres que lo acusaban de violación. Compare esto. Hay gente que está gritando, ¡ay, solo le dieron 4 años! No sé si las leyes, si están bien las leyes, se están cumpliendo las leyes noruegas, pues el escándalo no lo veo. Si la acusación pedía 7 años y 7 meses y se da más de la mitad de esa condena, supongo que el juez sabe lo que hace y lo hace de acuerdo a las leyes. No lo hace porque sea el hijastro del príncipe heredero. Pero bueno, la gente, ¡ay, como tienen dinero pueden violar! No es cierto. Eso pasa con Estados Unidos, eso pasa en Estados Unidos. Eso pasa con Donald Trump, que le ha pagado dinero a mujeres con las que ha tenido relaciones, como el caso de Stormy Daniels, que le pagó $130,000 para que no dijera que había estado con él, porque comprometía su primera campaña presidencial, o con la mujer a la que le ha pagado un montón de dinero por haberla violado. Pero no ha tocado la cárcel Donald Trump. Pero muchísima gente del PP que tiene casos de corrupción absolutamente escandalosos, de abusos sexuales, acusaciones de lo más brutales, los jueces alargan, los jueces amigos alargan los casos hasta que pues prescriben. En México tienes montones de gobernadores, diputados, candidatos a diputados que han cometido toda clase de atropellos, abusos sexuales, entre ellos, por supuesto, violaciones, acusaciones gravísimas que nunca se han llevado siquiera a juicio para ver si es inocente. Demos siempre la presunción de inocencia a los presuntos delincuentes, por eso se llaman presuntos. Pero no, tú puedes ser un presunto delincuente de lo más aterrador del mundo. Tú no te preocupes, Morena te dará un espacio, una gobernatura, una diputación, una senaduría, una presidencia municipal o una dirección general o secretaría donde puedes meter la mano hasta el codo en los dineros ajenos, llenarte de ellos y salir 100% impune. Me quedo con el sistema noruego. Yo personalmente me quedo con el sistema noruego.